Apreciados alumnos, el dermatólogo atiende a diario a pacientes con carcinoma de células basales, pero no es el único. Es muy frecuente que un médico de familia durante una exploración rutinaria descubra este tipo de lesiones. Por ello, y por la importancia que tiene el diagnóstico y el tratamiento precoz de estos tumores, al final de este vídeo debemos ser capaces de reconocer perfectamente los diferentes tipos de carcinoma de células basales y cómo tratarlos. ¡Comenzamos! Aquí tenemos la totalidad de los contenidos que desarrollaremos y que debéis conocer sobre este tema. El carcinoma de células basales es el cáncer de piel más frecuente y el tumor maligno también más frecuente en la especie humana. Es una neoplasia localmente invasiva, pero sin embargo tiene una capacidad muy baja de desarrollar metástasis a distancia y por lo tanto muy baja, casi nula letalidad. Aunque cada vez con más frecuencia diagnosticamos carcinoma vasocelular en personas más jóvenes, su aparición es habitual en personas de edad media y sobre todo de edad avanzada. El factor de riesgo más importante para el desarrollo del carcinoma vasocelular es la exposición a la radiación ultravioleta, en general de tipo intermitente, patrón de exposición que provoca quemaduras solares, sobre todo en personas con fototipos bajos, de piel y ojos claros. Además de la radiación solar, otros factores como la inmunosupresión, agentes químicos, lesiones previas y enfermedades genéticas con predisposición al cáncer, como el xeroderma pigmentoso, el albinismo o el síndrome de Gorlin, se relacionan con la aparición de carcinoma vasocelular. Genéticamente, el desarrollo de carcinoma de células basales se ha relacionado con mutaciones en el gen PTCH1, que codifica la proteína Patchett, mutación que se observa en el 70% de los vasocelulares. Con menos frecuencia, también se identifican mutaciones en el gen de la proteína P53. Veamos cómo se origina y cómo actúan estas mutaciones en el inicio y desarrollo del carcinoma vasocelular. La proliferación celular está regulada por complejas vías de señalización en las que participan proteínas y receptores. Una de estas vías es la que se conoce como Sonic Hedgehog, llamada así por el famoso personaje de videojuegos. La vía Sonic participa en el desarrollo embrionario y durante la regeneración de los tejidos, situaciones en las que se requiere que las células se multipliquen y proliferen. De hecho, cuando esta vía está activa, las células se multiplican, se diferencian y los tejidos se regeneran y desarrollan. Sin embargo, en condiciones normales, para evitar la proliferación excesiva de las células, esta vía se encuentra inactivada gracias a la actuación de la proteína Patchett, codificada por el gen PTCH1. Esta inhibición o supresión por la proteína Patchett hace que en condiciones normales las células tengan una proliferación normal y ordenada. Sin embargo, mutaciones en el gen PTCH1 motivadas por la exposición solar llevan a que la proteína Patchett no funcione correctamente y por lo tanto deje de bloquear esta vía de señalización. Se produce una activación aberrante de la vía Sonic Hedgehog y por lo tanto un crecimiento celular exagerado que da lugar al desarrollo del carcinoma de células basales. Una vez que conocemos cómo y por qué se desarrolla el carcinoma vasocelular, revisemos sus formas de presentación clínica. La forma clínica más frecuente de carcinoma de células basales es la forma nodular. Clínicamente se presenta inicialmente como una pápula o un nódulo de aspecto brillante y blanquecino perlado, de color piel o eritematoso y con un crecimiento muy lento pero progresivo. Esta lesión se localiza habitualmente en zonas expuestas al sol, como el canto interno, la nariz o la frente, entre otras localizaciones. En la práctica clínica es frecuente que tengamos que diferenciar el carcinoma vasocelular del nevo melanocítico, habitualmente de tipo intradérmico, y de la hiperplasia sebácea. Durante el desarrollo del tumor es frecuente que se ulcere, dando lugar a la forma clínica que conocemos como ulcus rodens, por el rodete o sobrelevación que presentan los bordes alrededor de la úlcera. Si esta úlcera continúa sin tratamiento, puede dar lugar a una importante destrucción incluso de los tejidos profundos, que se corresponde con la forma que llamamos terebrante. A pesar de esta importante destrucción local, es excepcional que el carcinoma vasocelular dé lugar a metástasis en otros órganos. La forma pigmentada es simplemente una variante de carcinoma de células basales, habitualmente nodular, pero con una intensa pigmentación melánica. La importancia de esta forma clínica es que con frecuencia nos genera problemas de diagnóstico diferencial con el melanoma y con la queratosis seborreica. La forma superficial representa alrededor del 20% de todos los carcinomas vasocelulares.
Es más frecuente en el tronco, donde se presenta como una placa eritematosa y descamativa de bordes bien definidos y con frecuencia perlados. Es un carcinoma de crecimiento muy lento durante muchos años y con escasa tendencia a infiltrar en profundidad ni a ulcerarse. Esta forma la debemos saber diferenciar de la enfermedad de Bowen que veremos en el próximo tema. El carcinoma vasocelular morfeiforme o esclerodermiforme recibe este nombre por presentarse como una placa blanquecina y eritematosa, brillante y atrófica, que nos recuerda a una placa de Morfea. Aparte de las localizaciones habituales del carcinoma vasocelular, lo detectamos con frecuencia en la región cervical. Es una forma clínica que por presentar unos bordes muy mal definidos y un patrón patológico infiltrativo tiene una mayor tendencia a recidivar a pesar de un tratamiento correcto. El diagnóstico del carcinoma vasocelular es muy sencillo tanto clínica como dermatoscópicamente, pero en cualquier caso el diagnóstico definitivo nos lo dará la anatomía patológica del tumor extirpado o de una biopsia parcial del mismo. En cuanto a la dermatoscopia, el carcinoma vasocelular suele mostrar unos criterios claramente reconocibles. Estos criterios son los nidos ovoides azul-gris y las telangiectasias ramificadas o arboriformes, las estructuras en rueda de carro o en rueda de radios y las hojas de arce, la de la bandera de Canadá. Finalmente, la ulceración del tumor es también muy frecuente, aunque a veces no vemos la úlcera sino la costra hemorrágica que la cubre. La presencia de algunos de estos criterios dermatoscópicos nos permiten diagnosticar con una alta probabilidad el carcinoma vasocelular. En la anatomía patológica de un carcinoma de células basales típico veremos grupos, nidos o cordones de células muy parecidas a los queratinocitos basales, de núcleo grande y basófilo. En la periferia de estos nidos, las células se orientan de forma vertical, dando lugar a las clásicas empalizadas que rodean los nidos de carcinoma vasocelular. Además, alrededor de estos nidos se observan unos espacios o despegamientos que llamamos fenómenos de retracción. Finalmente, el estroma entre las células tumorales tiende a ser un estroma fibroso. Existen varios subtipos patológicos, algunos de los cuales se relacionan con las formas clínicas que hemos revisado. El patrón expansivo, por ejemplo, se corresponde con la forma clínica habitual de carcinoma vasocelular nodular. El patrón infiltrativo, que es el más agresivo, el micronodular, constituido por pequeños grupos de células separados entre sí, y el superficial multicéntrico, entre otros subtipos. El tratamiento de primera elección del carcinoma de células basales es la extirpación quirúrgica. Esta extirpación puede llevarse a cabo mediante la resección del tumor con un margen de seguridad de 4 a 6 milímetros. En los tumores con criterios de mal pronóstico está indicada la cirugía micrográfica de Mohs. Esta técnica consiste en ir extirpando el tumor y estudiar microscópicamente durante la intervención los márgenes de resección. Si los márgenes están afectados, volvemos a resecar, pero en este caso tan solo la zona en la que se localizan las células tumorales. Se vuelve a estudiar microscópicamente y una vez que el patólogo informa que los márgenes están libres de tumor, procedemos a la reconstrucción del defecto quirúrgico. Las formas superficiales de carcinoma pueden tratarse con inmunomoduladores tópicos, como el imiquimod, o mediante terapia fotodinámica, aunque también pueden tratarse quirúrgicamente. En aquellos tumores localmente avanzados, en los que no es posible el tratamiento quirúrgico, no es posible la resección completa del tumor, podemos plantear radioterapia o bien el tratamiento sistémico con inhibidores de Hedgehog, vismodegib o sonidegib, que son también el tratamiento de elección de los excepcionales casos de carcinoma vasocelular metastásico. Para finalizar, hablaré de un síndrome hereditario, motivado por una mutación, esta vez en la línea germinal, en el gen PTCH1 de la vía de señalización Hedgehog, que tanta importancia tiene en el origen del carcinoma vasocelular y que ya conocemos. Como consecuencia de esta anomalía hereditaria en la vía Hedgehog, el paciente desarrolla numerosos carcinomas vasocelulares en zonas expuestas al sol, pero desde una edad muy joven. Además, presentan unas típicas lesiones punteadas en las palmas y en las plantas, así como manifestaciones en otros tejidos, las más frecuentes los queratoquistes mandibulares y tumores de otras localizaciones. El tratamiento de los carcinomas vasocelulares en el síndrome de Gorlin es el mismo que en el carcinoma vasocelular esporádico. Sin embargo, cuando los tumores son muy numerosos, se pueden emplear inhibidores de Hedgehog.
En los pacientes con síndrome de Gorlin la radioterapia está contraindicada y debido a que los tumores aparecen en edades muy tempranas, es muy importante la protección solar rigurosa desde la infancia. Pues esto ha sido todo. Insisto en la importancia de este tema por la elevadísima frecuencia de estos tumores en la población general. A partir de este momento ya no se os puede escapar ningún carcinoma de células basales. No dudéis en aclarar cualquier duda durante la clase. Y mucho ánimo.